Joder, llego tarde. Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Green Macarons, tu canal de acuarios plantados. Un saludo y empezamos. Yeah. Muy buenas, aquí estamos en Green Macarons. Lamento este episodio de doble personalidad, pero hay veces que no controla uno. Pues bueno, en este capítulo vamos a hablar del CO2, dióxido de carbono o, para ser más exacto, carbono, que es lo que realmente necesitan nuestras queridas plantas. Bueno, antes de dar paso a qué equipo de CO2 comprar, yo creo que deberíamos de tener en cuenta la importancia del carbono en las plantas. ¿Qué es el carbono? El carbono es el elemento esencial en la estructura orgánica de animales y plantas. En el acuario lo encontraremos de tres maneras diferentes. La primera manera sería como dióxido de carbono, CO2, propiamente dicho. La segunda forma sería en estado acuoso, o sea, ya diluido en el agua, que sería ácido carbónico. Y la tercera forma, nos encontraríamos el carbono en los iones de carbonato y bicarbonato. Estas tres maneras serían las formas presentes en el acuario. El carbono es uno de los considerados elementos nutricionales primarios no minerales dentro del consumo de la planta. Como veis, si sale aquí, es más importante que los macronutrientes. El carbono por sí solo ya constituye un 40 o un 50% del volumen de la planta. Por eso digo que es muy importante. De hecho, es el nutriente más importante en el consumo de la planta. Para que os hagáis una idea, los niveles de carbono en los hábitats naturales, en los lagos, en fin, donde están la mayoría de las plantas que mantenemos, suelen ser altos, entre unos 40-50 ppm de proporción de CO2. Mientras que en un acuario estándar, donde no inyectemos CO2, pues andará alrededor de unos 4 o 5 ppm de CO2. La inyección de carbono nos asegurará que las plantas estén sanas y saludables, evitando asimismo la aparición de algas. Digamos que sería uno de los nutrientes más limitantes en cuanto a la salud de las plantas. Como dato curioso y que os ayudará a entender la importancia del CO2, por ejemplo, hay algunas plantas que pueden sobrevivir con el carbono de los iones de los carbonatos y de los bicarbonatos, porque digamos que son plantas que son de ecosistemas de aguas duras. Sin embargo, la inyección de CO2 hará que estas plantas absorban el carbono con menor gasto de energía. Por lo tanto, la inyección de CO2, incluso en las plantas que pueden restituir este carbono en los carbonatos y bicarbonatos, será más beneficioso si cabe. La velocidad de crecimiento de una planta con y sin CO2 puede llegar a crecer entre unas 5 y 10 veces más rápido de tener CO2 a no tenerlo. De hecho, la mayoría de las plantas que mantenemos suelen estar en su ecosistema en la época de lluvia sumergida y en la época más seca suelen estar emergidas. ¿Esto qué nos indica? Pues que nos indica que son plantas que están muy bien preparadas y acostumbradas a absorber CO2 de la atmósfera. Podríamos mantener la mayoría de las plantas, por lo tanto, en emergido. Es decir, una planta en sumergido con poca cantidad de CO2, digamos que no nos va a tirar igual de bien. Están más preparadas a absorber ese CO2 de la atmósfera, por lo tanto, están acostumbradas a tener una cantidad de CO2 disponible muy elevada. Por eso, las plantas acuáticas, por así decirlo, no son puramente acuáticas, y por eso también es tan importante la inyección de CO2, porque ellas en su ámbito natural están acostumbradas a tener una disposición de CO2 alta.
10, 40, 50 ppm. ¿Qué intento exponer con estos datos? Pues que tengáis en cuenta que el carbono o el CO2, en este caso, que es lo que vamos a utilizar, es un elemento muy importante. Cuando la gente ve un acuario high-tech donde hay plantas tapizantes, plantas con unas coloraciones muy fuertes, muy bonitas, esas plantas, la mayoría, tendrán muchísimas dificultades en crecer y tener esas coloraciones y ese verde intenso de los tapizados sin CO2. Digamos que sería una pieza clave en tener esas plantas tan vistosas. De hecho, la falta de CO2, puede provocar malformación en las plantas, falta de coloración, como he dicho, y indudablemente algas, porque una planta que esté sana estará exenta de algas. Sin embargo, una planta que no esté sana pues será más propicia a la aparición de nuestra amiguita la alga. Dicho esto, yo creo que ya podemos mentalizarnos de la gran importancia del CO2. Ahora vendría la elección del sistema de CO2. La mejor elección en un sistema de CO2 sería un sistema de CO2 presurizado. Ahí tenemos varias opciones. Tendríamos la opción de un extintor de CO2 carbónico, que lo hay de varios tamaños. Tendríamos la opción de una bombona de gas carbónico de cerveza, que es la que se utilizan en los bares. Y tendríamos también la opción, por supuesto, de una bombona de CO2 comercial, que son muy bonitas y son, la verdad, que también muy prácticas. Aquí el único inconveniente que yo vería sería en la disposición a la hora de cargar ese extintor o esa bombona, ya que dependiendo de la disponibilidad que tengamos, podemos a lo mejor elegir uno u otro. Es decir, si tenemos cerca de nuestro domicilio una empresa que nos recargue los extintores, pues posiblemente nos traiga más cuenta un extintor. Quien dice los extintores, dice la bombona de CO2 carbónico de cerveza. ¿Qué ocurre? Que hay veces que los extintores pues nos los recargan, pero no nos los recargan en el momento. Entonces, en ese sentido, pues a lo mejor deberíamos de proponer tener uno de recambio o otra opción. La otra opción sería la bombona de CO2 de cerveza, que normalmente suele llevar, digamos, el casco y te dan uno lleno. En ese caso sería inmediato. O si tenemos la suerte de tener una tienda especializada, pues nos la recargan en la misma tienda, siendo la bombona comercial, que también la hay de diferentes tamaños. Hay de 1 litro, 2 litros. Digamos que estas serían las opciones más rentables y la más eficiente que podríamos tener en nuestros acuarios. La capacidad de la bombona ya dependería del espacio que tengamos para colocarla y también del acuario, porque una bombona de 2 litros en un acuario de 200 litros pues quizás se va a quedar corta. En ese caso nos tendríamos cuenta una bombona de cerveza. Bueno, también están las opciones de CO2 casero, ¿vale? Aquí tendríamos dos opciones. Una sería la opción del bicarbonato y ácido cítrico, y otra sería la opción del azúcar con la levadura, ¿vale? El azúcar con la levadura yo lo desecharía para un high-tech, inclusive para un acuario pequeño. No porque no vaya a funcionar en un acuario pequeño, sino porque va a ser un engorro y la verdad que no lo vería, ya que al hacer la mezcla tarda 1 hora en hacer reacción, después hace una reacción más bien fuerte, después va aflorando, en fin, sería una manera de aportar CO2 muy inestable. Y la inestabilidad en un acuario acelerado, la verdad que no es lo más adecuado. Digamos que la levadura y el azúcar sí lo dejaría para acuarios de baja tecnología, o sea, acuarios low. Ahora bien, una bombona de cítrico, un sistema mejor dicho, de casero de cítrico y bicarbonato sí lo vería adecuado para acuarios pequeños. Digamos acuarios de menos de 100 litros, 80 litros, 60 litros. De hecho, este tienen sistemas de CO2
por bicarbonato y cítrico, ¿vale? La duración pues será pues como todo, dependiendo de la dureza del agua, del volumen de litros y de la cantidad de plantas, pero aproximadamente el mes te lo puede durar perfectamente. Estos sistemas son más adecuados para eso, para la gente que tiene problemas a la hora de recargar la bombona de CO2 presurizado y no disponen de una de recambio. En ese caso, yo, por ejemplo, en mi caso, ha habido muchas veces que cuando ha habido los problemas estos con el COVID, el confinamiento y demás, pues gracias a estos sistemas he podido tener en casa una recarga automática. A diferencia que la levadura es una mezcla que se hace y instantáneamente ya te produce la presión. No tienes que esperar unas 4 o 5 horas, como sería el caso de la levadura y el azúcar. Pero ya digo, en acuarios de menos de 100 litros. Ya haré un vídeo, porque aquí lo que quiero hacer es una introducción pequeña sobre el CO2, destacar la importancia y las opciones que tenemos para comprar. Ya haré un vídeo detallado de opción por opción, o sea, CO2 presurizado, CO2 de levadura y CO2 de ácido cítrico con bicarbonato. Daré unas impresiones y, en fin, ya que la gente comprenda cómo van esos sistemas. Ahora venía el manorreductor. Aquí yo soy muy pitimiki y la verdad que en el manorreductor no escatimaría en calidad, ¿vale? ¿Quiere decir que calidad tenga que equivaler siempre a mucho desembolso de dinero? No tiene por qué. Porque los manorreductores, gracias al Señor, cada vez lo hacen más asequible, ¿vale? Tenemos varias opciones. Yo tengo 2 manorreductores, que ahora pondré la imagen aquí, que sería uno de argón para soldadura y otro de la misma bombona de cerveza para los bares. Esos manorreductores perfectamente te pueden valer para una bombona. Son manorreductores de buena calidad. No son todos los estéticos que debería quizás de ser, pero bueno, puesto que yo o la mayoría de personas que tengan un equipo de presurizado no se va a ver, tampoco la verdad le veo yo mucho sentido. Y lo único que habría que incorporarle la electroválvula en el caso de que queramos cortar, que ahora hablaré yo de la electroválvula un poco. Digamos que tendríamos la opción de argón, la opción de manorreductor de barriles de cerveza y la opción de manorreductor de comercial. Digamos que el comercial pudiera ser un poquito más caro. Digo un poquito porque en antaño sí se notaban los precios bastante, pero hoy en día la verdad que exceptuando 3 marcas que suelen ser más caras y vienen muy completas, no hay una excesiva diferencia de precio. Digamos que por 60 euros te puedes apañar un manorreductor comercial bueno, 60-80 euros. Y lo mismo, uno que de argón o de cerveza te puede costar aproximadamente eso, entre unos 40 y unos 50 euros, o sea que tampoco es tanta diferencia. La ventaja, pues evidentemente sería la estética, porque esos están diseñados expresamente para acuario. Lo que sí nunca haría, en mi caso, respeto la opinión de los demás, es comprar un manorreductor comercial de baja calidad, es decir, de AliExpress. Sé que hay mucha gente que lo tiene y que le funciona. Yo tuve una mala experiencia y se acabó. Aquí no compro yo más cosas de AliExpress en cuanto a sistema de presión, porque quiera o no quiera, tiene que ser una pieza muy segura, ya que manejamos presiones de 60 bares hacia arriba. Entonces ahí yo no me la juego y no aconsejaría nunca tener un manorreductor de AliExpress, porque es una carta que te juega y la verdad que no lo aconsejaría. Después de haber dicho lo del manorreductor, muy importante, calidad, con letras grandes. Tendríamos optativamente la opción de tenerlo con electroválvula incorporada o aparte, que digamos que eso sería algo optativo, o otro aparato que podríamos tener optativo sería un controlador de pH. Eso lo vamos a dejar aparte, solamente lo voy a nombrar para que la gente sepa que
son cosas optativas que te pueden acomodar un poquito el control del CO2, pero que en mi caso yo no las veo tampoco esenciales. De hecho, creo que contra más aparatos pongamos, más complejidad tengamos, siempre va a haber más cosas que puedan fallar. Yo prefiero hacerlo lo más simple posible y así no da lugar a que algo pueda fallar. Luego necesitaremos el método de difusión. En el método de difusión tenemos varias opciones, que las opciones digamos que sea un difusor, un atomizador o un reactor. Cualquiera de estas tres opciones podría ser válida. Digamos que para diferenciar un poco y no entrar en explicar todos sus pros, todos sus contras y demás, porque si no vamos a alargar vídeo demasiado, digamos que un difusor de calidad sería aquel que echa las burbujas muy finas y se mantiene más tiempo en el agua. Y sería adecuado para acuarios de menos de 100 litros. Un atomizador, yo ya lo vería, independientemente de que sea externo o interno, que la verdad lo pondría externo, al ser atomizador. Sería un aparato que, al igual que el del difusor, la misma palabra lo dice, atomiza la burbuja, la hace muy pequeña, ¿vale? Y desde la parte se engancha en la manguera de salida del filtro y hace que las burbujas pasen por la manguera y vaya la salida de esta hacia el acuario. El atomizador sí lo recomendaría en acuarios de más de 100 litros en adelante. Luego estaría el reactor, que es otro tipo de disolución, que como hablamos al principio sería el método de disolución acuosa, donde sería ya el ácido carbónico. Y este método se suele poner ya en acuarios grandes, ¿vale? Donde es muy complicado repartir esas burbujas por todos los rincones, porque ya queda un acuario muy grande y lo mismo necesitaría dos métodos de difusión, ¿vale? En ese caso se pone un reactor para acuarios grandes, pero ya te digo que eso sería para otro vídeo, para explicar cada sistema, sus pros, sus contras y la manera de disolución. Como tampoco quiero saturar de mucha información, quiero ir un poquito más a lo básico y a lo que yo creo que es importante a la hora de iniciarse. Bueno, ya tenemos el extintor o el sistema presurizado o el sistema de cítrico con bicarbonato en el caso de ser casero. Tenemos un mandarreductor de calidad y bueno, y ya hemos elegido optativamente la electroválvula o un controlador de pH. Pues ahora tenemos también el difusor o atomizador. Pues ahora lo que nos faltaría sería, que voy a dar una pequeña pincelada, sería la manera de poder medir ese CO2, esa cantidad de CO2. Hay diferentes maneras. Una de ellas sería a través de un drop checker. El drop checker es un cacharrito que se pone, que lo tengo aquí, a ver, para la gente más nueva, aquí. Así, ¿vale? Este está en amarillo, o sea que tengo mucho CO2. Yo es que soy un poquito bruto. Digamos que es un cacharrito que se pone dentro del acuario, puede estar colgado, puede estar dentro y nos indica la cantidad de CO2. Cuando el cacharrito está en color azul, digamos que es deficiente. Cuando está en verde o verde lima, quiere decir que es óptimo. Y cuando está ya en amarillo, pues quiere decir que tenemos un CO2 demasiado elevado. Luego tendríamos otra manera de calcular la cantidad de CO2 mediante unas tablas de KH-pH, que dependiendo del KH que tengamos y el pH que tengamos, pues nos dice una cantidad de CO2. Esas tablas están en internet, busca uno tablas KH-pH y va uno ajustando la tabla y ya sabe uno la cantidad de CO2. También hablaremos de esa tabla, porque son fiables pero tampoco al 100%. Una forma muy sencilla, que yo creo que es de las más sencillas que pueda haber, es simplemente haciendo una medición de pH con y sin CO2, o mejor dicho, sin CO2 y con. Es decir, imaginaros que tenemos el acuario, ¿vale? Hemos hecho nuestra medición de pH y tenemos el acuario en 7,5, ¿vale? Ahora inyectamos CO2 y medimos el pH, digamos, al inicio del fotoperiodo o a las 2 horas de estar encendido el fotoperiodo y vemos que ese CO2, ese pH de haber estado a 7,5 está a 6,5.
pues eso nos indica que hay una cantidad óptima, aproximadamente unos 30 ppm de CO2, con la bajada de 1 grado de pH. Sería una cosa, la verdad, que bastante fiable y bastante cómoda. En este caso ya lo que nos preocuparía es que ese pH se mantuviera constante en el caso que hemos puesto, que sería de 7,5 a 6,5. El 6,5 se manteniera estable, por lo menos durante lo que es el fotoperiodo, porque después está la opción de dejarlo 24 horas, que la verdad que es una opción muy factible y quizás muy práctica. Yo es la opción que utilizo en los 3 acuarios. Y otra opción, por así decirlo, sería la opción Pro, que sería simplemente con mirar los peces y mirar las plantas. Si tú ves que los peces boquean, ya sabes qué te está pasando. O hay peces más sensibles que otros, por ejemplo las gambas suelen ser más sensibles, las corridoras suelen ser más sensibles a la ausencia de oxígeno y al exceso de CO2. Pues con la misma observación, tú ya sabes qué te estás pasando, pues tienes que ir graduando y quitando menos, en fin. Pero eso ya sería para gente más experimentada. Digamos que la opción del Drop Checker y la tabla de KH y pH son las opciones más adecuadas para un principiante, para así poder entender la cantidad de CO2 que metemos. Y luego, por último, lo más sencillo pero no lo menos importante, sería una goma apta para presiones, no goma de silicona. Las comerciales suelen ser transparentes porque son más estéticas, pero vamos, se le puede poner cualquiera. Yo aquí tengo una que no sé si se ve, que es azul, que es neumática, que también es muy perfectamente válida, quizás menos estética, pero bueno, como yo no lo tengo en el salón, no me preocupa. Y un antirretorno. El antirretorno se colocaría lo más cerca posible del difusor. ¿Vale? Esto lo que nos impide es que si se vacía la bombona o deja de funcionar, que por gravedad el agua no baje hasta el manoreductor. Es muy raro, pero podría pasar. Sobre todo en los sistemas de caseros es muy interesante ponerlo. Por lo general se pone en todos, que es una piececita muy pequeña que no cuesta apenas 1 euro o 2 euros, como mucho, y sería importante tenerla. Y luego ya estaría la distribución del CO2. Una vez que ya tengamos la bombona, el vanorreductor, el difusor, el tubo especial para presiones, ya llegaría la hora de conectarlo y saber de qué manera mejor distribuirlo. Pero eso ya sería en otro vídeo aparte. Yo creo que con el vídeo este del CO2 de ahora, yo creo que ya la cosa va bien. Si tienes alguna duda al respecto de lo que he comentado del CO2, no dudes en ponerlo en los comentarios, que muy seguro que te contestaré. Ya digo que esto es un poquito más complejo, el tema del CO2. He intentado resumir lo que yo creo que debería saber alguien que empieza, que es lo más importante. Luego ya matizar que intentaré hacer vídeos hablando de eso, de los difusores, del carbono en los 3 estados, tanto ácido carbónico como CO2, como carbonatos y bicarbonatos, cómo se comportan en los 3 estados. En fin, ya serían andar con cosas más técnicas, pero yo creo que hay que tener claro la importancia del CO2, que es un elemento muy importante, y hay que tener también en cuenta que la elección del sistema de CO2 que sea la adecuada, que después no tengamos sorpresas, no nos vaya bien, tiramos el dinero y demás. Luego ya una vez que estemos en la práctica, llegará el momento del vídeo donde ya arranquemos el acuario y conectemos el CO2 y ya explicaré con más detalle de qué manera ya medirlo, de qué manera distribuirlo y cosas a tener en cuenta a la hora de arrancar con CO2. Hay una cosita que me gustaría decir a una persona en concreto. ¿Me escucha? ¿David Cervantes? Sí. De Pez Verde. ¡Hostia, cómo pesa! Esto no me lo hagas más, tío. Que me estoy poniendo gordo. 5 kilos de macarrones. Me tenía que haber llamado pata de jamón o queso manchego. Madre mía. Pero aparte, 2 kilos de tomate. Ya tenía que ser un perón del pueblo.
Este es un detalle un poco gracioso de mi gran amigo de Pez Verde. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, como siempre, dale a like, comparte, suscríbete y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego! Si tienes dudas al respecto... Uy, que se mueve el paquete de macarrones. Bueno, que también